Congresista Alcorta, congresista Iberico. Presidenta, muchas gracias. Bueno, yo lamento la actitud que ha tomado el Ejecutivo, pero la respeto. El otro poder del Estado es dueña también de sus propias decisiones y justamente ese es el mensaje que creo yo tenemos que darle al país. Los poderes del Estado se respetan entre sí. Si han tomado la decisión de no acudir a esta comisión, es lamentable, pero hay que respetar su decisión. Y si tienen expresiones que pueden ser altisonantes, yo creo que, como lo dijo el colega Velázquez Jején, es justamente el momento en que hay que tener la madurez política y la cabeza fría. Porque estoy seguro, Presidenta, que lo que la ciudadanía quiere es que los poderes del Estado, en cuyas manos están justamente la solución de los grandes problemas del país, caminen juntos y no confronten. Y si alguno de los tres poderes, pues en un momento asume una actitud como la que ha asumido el día de hoy el Poder Ejecutivo, de crispación, nosotros tenemos que responder de acuerdo a nuestro criterio, que considero debe ser democrático, sereno, y hacer docencia política con el debate que hemos iniciado a partir de las propuestas del gobierno de la reforma política. Finalmente, Presidenta, el tango se baila entre dos. Y si una de las partes no quiere bailar ese tango, pues no la baila. Yo creo que el Congreso en este momento tiene que conservar la serenidad y dar una lección de democracia, de tranquilidad, de ponderación y de respeto a todo el país. Entonces mi propuesta, Presidente, es que sigamos con el debate de las reformas constitucionales. El oficio resalta la expresión de que el gobierno el Ejecutivo busca generar consensos, y hay que decirle a la población que el consenso no significa yo te impongo a ti lo que yo quiero que tú hagas. El consenso significa llegar a puntos de acuerdo, a puntos de entendimiento. Y quizás uno de los puntos en los que sí se ha buscado el consenso desde aquí, y por eso tenemos que hacer conocer a la ciudadanía, es el de la inmunidad parlamentaria. Esta comisión, que también es representativa de lo que es el Pleno del Congreso, pero a nivel de una comisión especializada, aquí están todos los voceros políticos, ha aprobado por mayoría archivar esta propuesta del Ejecutivo. Pero, Presidenta, esto no se ha quedado en el archivo de la propuesta de reforma constitucional, porque se ha hecho propuestas para reformar el reglamento del Congreso de la República, el reglamento, que es una ley orgánica, para justamente confrontar los cuestionamientos que compartimos se están haciendo a la situación actual de la inmunidad parlamentaria. Y es, número uno, poner un plazo que usted propone, o la mesa técnica propone que sea de 60 días, es algo que podemos discutir. Yo creo que se puede recortar el plazo, permitiendo que el proceso de defensa del congresista que está siendo objeto de este proceso se pueda defender. Y el otro que propuso el congresista Mauricio Müller, que es eliminar la inmunidad de arresto para los que vienen con un juicio antes de ser congresistas de la República. Y eso, Presidenta, es buscar el punto medio. Pero esa parte, la reforma del reglamento, es algo que no se está diciendo ni se está difundiendo. No se está diciendo a la opinión pública que sí hay una propuesta alternativa para poder subsanar lo que es un vacío en el cual no se había pensado al llegar a la situación que se llegó con los casos que ya se mencionaron. Entonces, ahí hay un punto, Presidenta, que quizá haya que priorizar, porque si no se difunde, difundámonos nosotros con nuestras acciones, con los proyectos de reforma del reglamento, para que la ciudadanía sepa que sí estamos pensando en llegar a estos puntos de entendimiento con la propuesta de otro poder del Estado. Y, Presidenta, coincido plenamente en que las iniciativas del Ejecutivo tienen prioridad, pero eso no significa que el Congreso tenga que aprobar las cosas tal cual vienen del Ejecutivo. Y eso lo tiene, o creemos que lo entiende el Ejecutivo, cuando señala que sus propuestas no están escritas en piedra. Y eso es absolutamente cierto, no están escritas en piedra, y el Congreso, que es el poder que legisla, que da las leyes, el poder que reforma la Constitución,
dentro de este debate entre diferentes bancadas, diferentes partidos, diferentes ideologías, diferentes posiciones políticas, es el que llega a un punto de entendimiento. Entonces, Presidenta, para hacerla corta, porque creo que tenemos que avanzar para ir a nuestros temas, considero que debemos pensar como el gran emperador Augusto, que fue uno de los más grandes emperadores de Roma, que se le atribuye una frase que le decía a sus ayudantes: apresúrense pero lentamente. Y Augusto fue el que logró la Pax Romana, fue el movimiento de mayor expansión, mayor desarrollo y mayor paz y mayor entendimiento del Imperio Romano, Presidenta. Entonces, hay que pensar en esos términos. Sabemos que hay plazos para las próximas elecciones, pero hay que actuar dentro de este criterio y dar leyes y dar reformas constitucionales de consenso. Yo creo que la ciudadanía tiene que entender que los ritmos, las dinámicas del Poder Ejecutivo y del Congreso son sustancialmente distintas y tienen que ser así. El Ejecutivo ejecuta, y quienes han tenido o hemos tenido experiencias en el Ejecutivo, porque yo acabo de dejar la misión en Roma y es una experiencia de este tipo, sabemos que a nivel del Ejecutivo, a nivel del gobierno, pues hay una línea de pensamiento, hay una propuesta y todos se alinean a esa propuesta. Aquí no, y eso es lo que enriquece la democracia. Aquí puede haber una mayoría, pero eso no significa que todos pensemos igual, ni que se les puede imponer a todos la misma idea. Aquí hay pluralidad, aquí hay discusión, aquí hay debate, aquí hay confrontación y finalmente se llega a puntos de entendimiento o se vota por mayoría, y esa es la democracia, Presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Iberico. Antes de continuar con los oradores, continúa la congresista Glave. Las coordinaciones para la sesión de hoy día se han ejecutado hasta el día de ayer a las 4 de la tarde, hora en la que el Ejecutivo envió su relación de funcionarios que acudirían a la sesión del día de hoy. Está la relación tanto por parte de PCM como la relación por parte del Ministerio de Justicia. No existió ninguna comunicación posterior a las 4 de la tarde en la cual confirman su asistencia, alcanzan su relación de funcionarios que participarían. Así que no es que no haya existido coordinación o no haya existido confirmación. Hasta ayer, 4 de la tarde, el Ejecutivo había confirmado su asistencia, su participación y había acreditado los funcionarios que participarían en la misma. Congresista Glave tiene la palabra. Colegas, lo que hay que oír no es al presidente, lo que hay que oír es la voluntad del pueblo de cambio. Y lo que da este Parlamento es una sensación, y esta comisión en particular, de confirmar que no hay voluntad de cambiar las cosas. Varios de nuestras colegas están perdidos en una especie de agónica pelea entre el Ejecutivo y el Parlamento. Y lo que pareciera es que lo único importante es enfrentar el Ejecutivo con el Parlamento, igual que el presidente, no lo niego. Pero en medio de esa pelea absurda entre el Ejecutivo y el Parlamento, nos estamos perdiendo la oportunidad histórica nosotros de tomar decisiones para cerrar el ciclo de corrupción que hemos visto en nuestro país. Todos. Colegas, el Congreso toma como primera decisión archivar la inmunidad parlamentaria. Sí, en una discusión de algunos frente al presidente. Pero ¿qué cosa ve la gente? Que el señor Donaire está fugado, que no está. Y entonces, Presidenta, algunos parlamentarios exigimos que el debate sea de acá. ¿Quién fue el primero en presentar un proyecto sobre el tema de inmunidad? El parlamentario Quintanilla, no el presidente. Y por eso es que exigimos que ese debate sea un debate sincero desde hace 2 años, colegas. Y sí, pues es verdad que estamos repitiendo la historia. El problema es que la primera vez es una tragedia, pero la segunda vez, señores, es una miserable farsa. No puede ser que estemos generando las condiciones nuevamente en nuestro país para volver a decir que estamos rompiendo el orden democrático. No tiene sentido, colegas. El Congreso lo que tiene que hacer es mirar a la gente. No se trata de defender nuestro fuero a todo costo. ¿Se puede gobernar con encuestas? No. Es correcto decir que el presidente no debe gobernar con encuestas, así como está mal legislar con encuestas, eso también es verdad. Pero, colegas, no podemos legislar de espaldas a la gente sin pensar en legitimidad y sin pensar la voluntad que hay en nuestro país. ¿Una interrupción? Sí, por favor. Congresista Salgado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Glave. La voluntad del país, qué rápido se utiliza. El país no sabe ni siquiera qué clase de reformas se están planteando.
Y si al país se le dice que al Congreso de la República se le quiere quitar la inmunidad ipso facto para que no investigue y pueda ser un Congreso maniatado, yo creo que el país sí reaccionaría, porque el Congreso de la República ha destapado una serie de corrupciones casualmente. Yo lamento que la congresista Glave diga esto, porque no estuvo presente en el debate o no escuchó el debate sobre el tema de inmunidad. Y lo que dijimos es, la inmunidad es una garantía constitucional del Congreso de la República, no de cada congresista. Es respetar casualmente en este equilibrio de poderes el hecho de que un Congreso no esté maniatado. Si le quitamos la inmunidad a los congresistas, el próximo Congreso que venga, porque no vamos a hacer ni usted ni yo, tranquilamente van a tener a congresistas cerrada la boca, sin capacidad de investigar, sin capacidad de denunciar. Y lo que hemos dicho sí, que tenemos que hacer correcciones, que nadie se ha negado, en el reglamento del Congreso, para que estos tiempos no se alarguen, para que se precise más quién tiene y quién no tiene esta inmunidad. Y definitivamente los que tienen una mochila atrás no la deben de tener. Y tendrán que ser sancionados con todas las denuncias, que tienen 40, 50 denuncias y no les pasa nada y llegan a ocupar altos cargos. No puede ser, pues. Ahora yo creo que ese tema se tiene que zanjar en el reglamento. No nos hemos opuesto. Pero no me venga a decir en nombre de todo el pueblo que quiere que le quiten la inmunidad a los congresistas. Congresista Glave. Es mentira, Presidenta, que nuestra propuesta haya sido eliminar la inmunidad. Precisamente la propuesta, quienes escucharon el debate y leyeron las propuestas, e incluso el primer dictamen que tuvo esta comisión, era regular la inmunidad, era limitar algunos procedimientos, era plantear que la inmunidad se mantuviera para casos de función, para legislación, para fiscalización, para presentación de mociones, para interpelación. Ahí se mantiene la inmunidad, pero para delitos comunes se entregaban al Poder Judicial. Esa era la propuesta que presentamos y que se pedía debate. Ojo, nosotros. El parlamentario Ochoa también planteó una propuesta para que la de proceso no la tuviéramos nosotros, solamente la de arresto. Pero el punto era entrar a un debate, pensando en qué, en la ciudadanía y en el debate de legitimidad social frente a lo que está ocurriendo, teniendo nosotros claridad de que había un parlamentario fugado. Entonces, en ese escenario, ¿cuál ha sido la respuesta del Parlamento, colegas? La respuesta del Parlamento no ha sido mirando a la gente, ha sido en este enfrentamiento con el Ejecutivo. Entonces, recuperemos la tranquilidad nosotros y comencemos nosotros desde esta comisión a respetar el propio programa que nos entregó la presidenta, que no se está respetando. Al día martes quedamos en que supuestamente hoy día se discutía, por más que nosotros votamos en contra porque creíamos que había que hacer modificación constitucional, el tema de la modificación del reglamento no está entre lo que nos han entregado el día de hoy. Teníamos un conjunto de tareas pendientes de debatir que todavía no están. Entonces también asumamos nuestra responsabilidad, colegas, y hablemosle a la gente, no al presidente. Gracias. Gracias, congresista Glave. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, con todo el respeto que yo le tengo a la congresista Luz Salgado y el que le tengo a usted también, quiero decir lo siguiente. No sé si cuando se refieren que hay doble discurso se están refiriendo a usted. ¿Por qué? Porque usted el día martes 14 distribuyó un dictamen en el cual proponía que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de proceso estuviera a manos de la Corte Suprema. Y en el mismo párrafo señalaba que la inmunidad de arresto estuviera en manos y siguiera en manos del Congreso de la República. Ese es un predictamen que lleva, según fue repartido y fue colgado, supuestamente su firma, ¿no? Porque ahí dice al final Rosa María Bartra Barriga, presidenta. Pero después el día jueves, aquí en el mismo debate de esta comisión, minutos antes de empezar se distribuyó otro dictamen que también tenía las mismas características del otro, pero simplemente rechazaba el anteproyecto del Poder Ejecutivo y mantenía toda la posibilidad de levantamiento de la inmunidad en manos del Congreso. Entonces, ¿quién tiene esa doble discurso? Ustedes. Usted en particular. Y hay una famosa novela donde dice, digamos, que en la noche se comporta como Mr. Jekyll y al día siguiente como Mr. Hyde. Entonces yo me quedo con el predictamen que usted presentó el martes 14. Y yo respaldo ese dictamen, que no es
asumir nuestra posición 100%, pero era bastante razonable. Y creo, digamos, que eso empataba con el sentir de la población. El día viernes hemos estado en Loreto, en Iquitos. ¿Usted no sintió que los asistentes que habían concurrido y habían sido, me imagino, filtrados, no le expresaron una posición de rechazo a la actitud que tiene usted, que tiene la Comisión de Constitución respecto a problemas? ¿No fue así, señora presidenta? ¿O yo estuve en otra reunión? Y en esa reunión no van a decir que fueron llevados como portátil por la oposición o por nosotros. Fue el sentir de esa población que estuvo ahí. Y se lo dijo claramente la disconformidad. Con todo gusto, señora presidenta, a través de la presidencia. Sí, Congresista Salgado. Estuvimos, lógicamente, en una sesión con una amplia convocatoria libre de los ciudadanos de Loreto, y fue un ciudadano que manifestó eso. El otro ciudadano se dedicó a insultar. 2 de 170 que estaban allí. Los demás, lo que nos ¿Perdón? 190. Los demás expresaron casualmente su desconocimiento de lo que traíamos, de la reforma política y las preguntas que habían. Y los demás, más bien, manifestaron sus graves problemas regionales. La falta de conectividad, la falta de hospitales, la falta de atención médica, la falta de titulación, los problemas de contaminación. Y tuvimos que escucharlos a pesar que no era el tema de la Comisión de Constitución, y usted lo sabe, congresista. O sea, por 2 personas, una malcriada y otra que se dedicó a fustigar a la presidenta del Congreso y a todos los demás, inclusive a usted y a mí también, no podemos decir que la audiencia fue mala. Las audiencias son buenas y casualmente eso se necesita, que la población entienda cuál es el tema que estamos debatiendo aquí en esta comisión. Gracias por la interrupción, congresista. Señora presidenta, en la reunión del día viernes, ciertamente 2 o 3 ciudadanos que participaron pusieron una posición crítica, entre ellos el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Expresamente dijo y criticó la posición que teníamos, que tiene la comisión por mayoría. Y cuando digo que la población, ¿usted no ha sentido los abucheos que ha habido de la mayoría de asistentes? ¿Usted no ha conversado con ellos? A pesar que teníamos un resguardo descomunal en la reunión, habían cerrado toda la plaza de armas para que no circulara gente, había patrulleros por todos lados. Eso es el sentir de la población. Bueno, yo no planteo que hagan audiencia a mi gente, tampoco planteo que hagan el jefe de la bancada del APRA-Fujimorismo, el doctor Mauricio, a quien le pido que guarde la cordura correspondiente, que haga el esfuerzo de mantenerse sereno. No, estoy sereno, pero cuando escucho tonterías ya me voy. Bueno, o retira las palabras o le respondemos en igual sentido, señora presidenta. Por favor. Congresista Quintanilla, el congresista Mulder no ha hecho uso de la palabra que yo haya apreciado en esta sesión. Discúlpeme usted, ¿cuál es la palabra que le voy a pedir al congresista que retire? El congresista Quintanilla pide que yo retire la palabra tonterías. La retiro, no hay problema. Incidente superado. Congresista Gracias, Quintanilla, continúe, por favor. Gracias, don Mauricio, con quien tenemos una amistad antigua y buenas relaciones. En segundo lugar, yo creo que la política tiene que ser absolutamente predecible, señora presidenta. Tiene que ser predecible. Y es por eso que nosotros hemos planteado la necesidad de que fijemos un cronograma en la cual se empiece, porque usted presente los predictámenes agrupándolo por temas, para que la población sepa que hay ya una posición en la comisión de la presidencia para ordenar el debate. Sobre esos predictámenes manifestaremos nuestra discrepancia, estar a favor, en contra, haremos los aportes, etcétera, etcétera. Eso es lo que necesitamos, señora presidenta. Tercero, nadie plantea que se suprima la inmunidad y estemos atados de manos para investigar. Nosotros sí defendemos la inmunidad parlamentaria. Creemos que es una institución consustancial de un parlamento para ejercer sus funciones. Lo que estamos planteando es una modificación y estamos planteando que en casos de la comisión de delitos comunes sea la Corte Suprema la que decida el levantamiento de la inmunidad de proceso. Y estamos diciendo que sea la Corte Suprema, no estamos diciendo el poder
judicial en abstracto, ni un juez de primera instancia, ni un juez de una Corte Superior de alguna región, sino estamos planteando que sea la Corte Suprema. Y eso puede ser una materia de que se reglamente, que sea la Corte Suprema en pleno, o sea una sala, y que pueda haber, digamos, una en segunda instancia, si es que es necesaria, en la misma Corte Suprema por el pleno o por otra sala. Eso ya es una cuestión ya que se verá en su momento vía reglamento. Lo que estamos planteando, señora Presidenta, es fortalecer la institución de la inmunidad parlamentaria, porque en manos del Congreso se ha debilitado terriblemente. Estamos ante una situación en que la opinión pública, y eso se percibe, señora Presidenta, cuando uno va a la calle. Aquí se dice que hemos escuchado a los expertos. Sí, son expertos los que han venido, los respeto, son connotados, pero hemos invitado solo a expertos, me da la impresión, que tienen una posición. Hemos invitado a los colegios profesionales, hemos escuchado al decano del Colegio de Loretos, de Abogados de Loreto, que tiene una posición crítica a esta institución, hemos escuchado al presidente de la Corte Superior de Loreto también, hemos invitado a otros. Entonces no, así como no debemos llevarnos por las encuestas, no debemos llevarnos por la opinión de quienes invitamos, porque ciertamente invitamos en forma sesgada. Señora Presidenta, yo creo que formalmente adoptemos un cronograma para que sea predecible y la opinión pública sepa cuál es el cronograma, y respetémoslo. Y no hagamos debates que prácticamente se convierten en estériles. Damos la imagen de invitamos y nos paramos toda una mañana escuchando expertos y no tomamos decisiones porque no tenemos un cronograma predecible. Y si es necesario, señora Presidenta, que volvamos a debatir el problema de la inmunidad parlamentaria, yo creo que tenemos los mecanismos necesarios. Señora Presidenta, esta comisión ha votado por mayoría archivar el proyecto del Poder Ejecutivo. Sin embargo, hay otros proyectos presentados por miembros de este Congreso, entre ellos el congresista Edgar Ochoa, entre ellos los de la bancada de Nuevo Perú, en la cual encabezaba yo en ese momento, sobre este tema. O sea, hay cómo volver a debatir. Y en todo caso, si es necesario, señora Presidenta, presentar una reconsideración de la última votación, estamos dispuestos nosotros, como Nuevo Perú, a presentar la reconsideración de esa votación, para que en un cronograma predecible discutamos el conjunto de las propuestas que hay, porque se pueden agrupar. Tenemos que resolver la crisis política que hay en el país, creando mecanismos de reforma político-electoral para que haya mecanismos de acceso de la ciudadanía al quehacer político, de permanencia de los partidos en el quehacer político, de las sanciones que se van a aplicar a los partidos y la posible retiro y cancelación de suscripciones. Todo eso puede ser agrupado, señora Presidenta, bajo los criterios que considere esta comisión o considere la Presidencia, para hacer el debate predecible. Señora Presidenta, reitero que si es necesario presentar la reconsideración, la podemos presentar si eso ayuda a resolver este problema. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Tiene la palabra el congresista Gilbert Violeta. Le pide una interrupción la congresista Rosa Bartra. Tiene la interrupción, congresista Bartra. Gracias, congresista Violeta. Yo no quiero romper el orden de la sesión, sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones. Debate estéril, presidente, solamente el que traen algunos que quieren interrumpir, prolongando indefinidamente para dar la sensación de caos y no avanzar. Así que si queremos un debate productivo, no traigamos debates estériles nosotros aquí, como el que algunos parlamentarios, presidente, reiteradamente y cada sesión traen. El dictamen sobre inmunidad parlamentaria acumuló, presidente, los proyectos 980-2016, 2613-2017, 4085-2018 y 4192-2018 del Poder Ejecutivo. Esa es la práctica parlamentaria, presidente. Quien lo ignora, lamentablemente con tanto tiempo ya acá, y algunos con experiencia previa, solamente están exponiendo fragilidades individuales que creo en esta comisión y a estas alturas y con la responsabilidad en este momento de ejercer poder constituyente, son inaceptables. El cronograma está en proceso y se está llevando adelante. Ojalá colaboráramos para que avance y sea productivo. Y, presidente, precisamente se hacen audiencias públicas descentralizadas para escuchar. ¿O qué es lo que hemos hecho en Loreto, colegas, sino escuchar
Alguien acá se queja que no estamos escuchando, por ejemplo, el decano del Colegio de Abogados de Loreto o a los magistrados de Loreto. ¿Y qué cosa pues habremos hecho en una audiencia pública descentralizada si no es escucharlos? Vaya, que somos incoherentes a veces, presidente. Y eso creo que ya debería terminar. Traer el discurso solamente para confrontar sin producir no nos hace bien. Y finalmente, presidente, quienes somos demócratas y no aceptamos de ninguna manera totalitarismo y no aceptamos de ninguna manera dictadura de pensamiento único, vamos a ser tolerantes, siempre. A diferencia de quienes cierran toda posibilidad de debate porque creen que su forma de pensar y su forma de legislar y su forma de plantear reformas es la única que va a funcionar. No, presidente, estamos en democracia y estamos en libertad. Y por defender esa democracia, esa libertad y el modelo republicano que tiene nuestra patria, vamos a dar todo lo que sea necesario. Esta batalla por la defensa de nuestros principios republicanos nos exige unidos, no enfrentados, menos si ese enfrentamiento va a ser solamente buscando anarquía y caos, porque eso es lo que quieren algunos, anarquía y caos. Gracias, presidente, gracias, congresista Violeta. Saludamos la incorporación del congresista Richard Acuña, congresista Carlos Tubino. Tiene la palabra congresista Violeta. Presidente, después de todo lo que se ha dicho, muy breve. Para que haya confrontación se requieren dos partes. Por favor, avancemos. Llevamos no sé cuántas horas discutiendo. Primero un bendito calendario que nunca terminamos de aprobar. Yo mismo hice una propuesta. Ahora estamos en otra discusión de procedimiento que nos lleva a mayor confrontación. La verdad es que creo que lo que tenemos que hacer es voltear la página. El presidente tiene todo el derecho de expresar su malestar y su opinión, y nosotros la obligación de trabajar. Mi invocación es que retomemos la agenda. Gracias, congresista Violeta. Congresista Miguel Torres. Tienes que hacerte sentido. Gracias, presidenta. Me pide una interrupción el congresista Mario. Congresista Mantilla, luego la congresista Donaire. Congresista Torres. Sí, congresista Mantilla. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Torres. Presidenta, yo me sumo a la exhortación que ha hecho el congresista Violeta. Creo que ya este tema ya ha sido un tema cerrado, el tema de la inmunidad. Ya debemos voltear las páginas, debemos ir avanzando con los proyectos de ley que presentó el Ejecutivo, y creo que estamos distrayendo tiempo innecesariamente en estas cosas que ha motivado al presidente. Muchos hablan de que este es un clamor popular, de este tema de la inmunidad, y eso es falso, porque miren, por ejemplo, el día domingo, todos han visto en las noticias que Ipsos ha precisado que el 67% de la población no conoce las reformas. ¿A qué nos ha traído la reforma de justicia que propuso el Ejecutivo con tantos bombos y platillos hasta partir del referéndum? No nos ha traído nada bueno, presidente. Y esto nos traerá bueno. Yo me pregunto si el pueblo, el común del pueblo, entenderá a profundidad de estos cambios. No los va a entender. Entonces no podemos acá irrogarnos que el pueblo que es quien demanda estas peticiones, cuando en realidad eso no es cierto. Muchas gracias. Congresista Donaire. Presidenta, yo entiendo de cierta forma el malestar del Ejecutivo en el sentido que se ha aprobado o se ha debatido la inmunidad antes de que puedan presentarse ante el Congreso. Sin embargo, creo que eso pasa por un tema de coordinación fundamentalmente, porque también, por otro lado, se pedía prioridad. Entonces, llegamos a un escenario de confusión por falta de coordinación y que nos lleva a una situación como la que estamos viviendo en este momento. Pero fuera de eso, presidenta, yo me quería referir fundamentalmente a algo que ha mencionado el congresista Mantilla. Acá se habla muy fácilmente de la voluntad popular, de que hay que hacer lo que el pueblo quiere, de que el pueblo quiere que de alguna manera se aprueben determinadas propuestas, que el pueblo, por otro lado, desconoce la reforma política. Sí, desconoce la reforma política, pero el pueblo, si tú le preguntas, ¿quieres que el congresista mantenga su inmunidad o quieres que el congresista sea juzgado como todos ustedes? El pueblo dice, sí, quiero que sea juzgado como todos nosotros. Y acá seamos sinceros, ninguna de las propuestas que se ha presentado ante la Comisión de Constitución, salvo una, de la cual soy autor y me acompañaron muchos de ustedes con su firma, ninguna ha propuesto eliminar mi inmunidad, se ha propuesto regularla. Y bueno, cada quien tiene su razón. Y yo no voy a debatir el fondo del asunto porque ya se debatió.
Entonces, no digamos que acá se está haciendo lo que el pueblo quiere. No, señores, porque regulándola no estamos haciendo lo que el pueblo quiere. Eliminándola sí, pero eso ya pasaría por un tema de referendo, que de alguna manera no es el momento ni las circunstancias tampoco de plantearlo. Entonces, Presidenta, lo que se ha hecho acá, además, en la comisión, no es archivar un proyecto, se han archivado los proyectos de varios de nosotros. Y el predictamen que se trajo a debate en absoluto recogía la posibilidad de que sea la Corte Suprema quien levante el pedido de inmunidad. Entonces, lo que se ha hecho simplemente es discutir un predictamen donde se mantenía la propuesta de la Constitución actual y donde se agregaba un párrafo que era netamente reglamentario. Y en eso sí, no les voy a dejar de dar la razón. Era un tema reglamentario que tiene que pasar por una reforma del reglamento del Congreso, que ojalá se dé, porque también ahí el pueblo pide que se levante lo más rápido posible la inmunidad de los congresistas. Bueno, en ese sentido sí estaríamos dándole la razón con una modificación en la cual hay un plazo perentorio de 60 días, que para mí deberían ser 30, en los cuales el Congreso se pronuncie. Y de no pronunciarse, esta inmunidad quedaría automáticamente levantada. Entonces, Presidenta, yo le rogaría, al igual que otros congresistas, que vayamos al debate de fondo y no perdamos más tiempo en esto. Gracias, congresista Donaire. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Presidenta, creo que acá la gran mayoría coincidimos. Esto que ha sucedido el día de hoy es un triste mensaje, ¿no? No es un problema de coordinación, no confundamos. Coordinación acá no ha habido ningún problema. Lo que acá ha habido es un claro mensaje de no quiero debatir, no puedo sustentar, seguramente no tengo respuestas a las preguntas que harán los congresistas. Y lo más triste aún, Presidenta, es que haya congresistas que avalen esto, que lo hayan acompañado a hacer toda esta presentación. Sí, coincido con el congresista Iberico, hay que hacer docencia. A nosotros nos toca hacer docencia. Lo venimos haciendo hace bastante tiempo. Ya le enseñamos al Ejecutivo que no somos mesa de parte. Ahora debemos enseñarle al Ejecutivo de que el debate es indispensable y que el diálogo es el único camino viable. Es por eso que coincido también con el congresista Violeta. Sigamos adelante, Presidenta. No nos distraigan, que no nos distraigan de nuestro trabajo. Quizás, si nosotros continuamos con nuestro debate como corresponde, el Poder Ejecutivo se dé cuenta de que ellos, nosotros y todos los peruanos estamos a la espera de que empiecen a gobernar. Temas de educación, temas de salud, temas de seguridad, decenas. Yo podría llegar a la conclusión que hasta un centenares de reglamentos están pendientes de ser emitidos por el Poder Ejecutivo. En materia de economía, repito, en materia de salud, en materia de seguridad. A los señores del Ejecutivo, Presidente, hay que decirle, tranquilos, acá nosotros estamos legislando. Ya es hora de que ellos empiecen más bien a gobernar. Gracias. Gracias, congresista Torres. Congresista Mulder, ya quedan pocos oradores, siempre recordando que estamos debatiendo el oficio que ha enviado el Poder Ejecutivo el día de hoy.